Bueno, pues muy buenas. Estamos aquí en el canal de Bruno. Pero estás haciendo tú la intro. Estoy haciendo yo la intro. Ahí va. Y vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con las situaciones que se producen en el instituto. Estamos ahora mismo en el Instituto Torre Atalaya, un instituto de educación pública de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, en Málaga capital. Y estamos en nuestra radio, en nuestro refugio particular, nuestra Torre Atalaya, con Irra, con Julia y con Ana, que son prácticas, no sé si van a salir porque no hemos quedado sin cámara. Y aparte de con Bruno, estamos con José Agustín y con Laura, que son compañeros también, orientadoras y profesor de Geografía e Historia. Yo soy Pablo, de Biología. Y estamos aquí pues, para debatir y dialogar sobre diferentes cosas relacionadas con las situaciones que se pueden dar en el ámbito, en el entorno educativo, vaya. Así que... Yo este podcast quería enfocarlo un poco por el tema del bullying, para hablar un poco de este tema, porque, bueno, empecé a idearlo cuando ocurrió el tema de Sandra Peña, la chica de Sevilla que se suicidó. Entonces quería hablar un poco para que mi comunidad pueda entender un poco más qué es lo que ocurrió. Así que quería empezaros preguntándoos, muy sencillo, ¿qué es el bullying? Y todos miramos a Laura, que es la orientadora. La que sabe. A ver, para mí el acoso escolar es algo, una palabra muy fuerte, ¿vale? Hoy en día se definen situaciones de acoso escolar que para mí no las son. Un acoso escolar es cuando hay una situación continuada en el tiempo, cuando hay una víctima y hay unas personas agresoras que normalmente, por lo que sea por su característica física, por su condición psicológica o por su capacidad, tienen un grado de superioridad con respecto a la víctima. Y debe de darse en el tiempo y afectar a esa persona de una manera pues que llegan a tomar decisiones pues tan complicadas como la que tomó Sandra Peña, que no vio otra escapada y otro final más que lo que hizo. Vale. ¿Vosotros como profesores habéis visto situaciones de bullying a alumnos vuestros? A ver, directamente es que es difícil, ¿dónde está el límite, no? Que yo creo que situaciones de bullying no está bien dicho. Situaciones de acoso. Podemos ver situaciones, incidentes, insultos, actuaciones puntuales de alumnos desagradables hacia otros alumnos. Pero claro, para ver Bullying que hay es un acoso escolar, reiterado, ¿no? hombre, es que yo te puedo decir un día a ti que eres feo, pero a lo mejor ese es el 13 feo que tú recibes en el día. Entonces nosotros, como una globalidad, no lo valoramos. Intervenimos cuando vemos una situación así, por supuesto. Tú ves que un alumno falta el respeto o no se comporta bien con otro e intervienes. Pero no sabes lo que ese alumno lleva detrás. Pero sí ves una persona, ves un estado de ánimo, ves si lo está pasando mal, si se encuentra en clase a gusto, si no. Eso sí lo podemos valorar. Vale. Sí, también añadir el tema de que hoy en día hay tantas ramificaciones, ¿no? Que realmente se hace más complicado en sí el poder detectar algunos casos, en el sentido de que muchas veces este acoso puede ser continuado, pero nosotros no lo vemos, Claro. ¿no? Es Claro, decir, por el tema de vosotros, las al fin y redes al cabo, sociales y todo eso. estáis una hora con ellos al día, también es complicado saberlo en ese tiempo. Entonces, ¿no habéis visto situaciones de acoso reiterado a estudiantes vuestros? Yo, en un instituto en el que estuve, sí que no lo vi directamente, pero sí me enteré de un caso que salió a mitad de curso y que me dio una pena tremenda. Porque era un chico en el que en los intercambios, los compañeros, había varios que se quedaban fuera de la clase para que no se enteraran los profesores y le pegaban. Y nos enteramos porque un amigo suyo, el único que tenía en esa clase, llegó un día en que lo tenían amedrentado completamente y se lo dijo al tutor, y la verdad que ahí nos sentimos fatal, porque al chaval le zurraban en los intercambios. Y como profesores, ¿qué podéis hacer vosotros contra esa situación? Hombre, Porque entiendo las que- medidas más grandes que podamos tomar, desde las expulsiones, cambios de centro, incluso denuncias por parte de ya de las familias o incluso el centro escolar, y entiendo que también. Es decir, el acoso escolar no lo vamos a permitir jamás. Otra cosa es que no lo detectemos o no nos demos cuenta. Pero si lo vemos, una vez que ya está declarado, digamos, y está todo lo que se puede hacer, porque es deleznable, es algo que no se puede permitir. Claro. Estas situaciones, bueno, estas medidas contra el acoso no siempre son muy eficaces, porque, por ejemplo, a Sandra la cambiaron de clase como tal, de compañeros, pero en algunas clases, por ejemplo, de historia, biología,
sí seguía coincidiendo con ese grupo de acosadoras, por así decirlo. Entonces, no siempre, o sea, no son medidas que siempre funcionen, ¿no? Ujú. Entonces, quería también preguntaros, se habló mucho de un protocolo, que es protocolo... ¿Por qué te ríes? Me río porque tenemos protocolo para todo, Bruno. Protocolo para todo. Sí. Para todo. Se habló sobre todo contra el acoso escolar. ¿Tú sabrías decirme en qué consiste? Claro. Lo abro bastante a menudo. Vale. El protocolo de acoso escolar es un protocolo que se solicita siempre que hay evidencia de un posible caso de acoso escolar. No solo lo puede solicitar personal del centro, también lo puede solicitar el propio alumno o las propias familias que creen que sus hijos están involucrados en un caso de acoso escolar. El problema es que muchas veces mezclamos incidentes puntuales con temas de acoso escolar. Vale. Y es verdad que no dudo de la percepción de los alumnos que piensan que sufren acoso escolar, porque su percepción es real y siempre hay que validarla. Aunque no se trate de un tema de acoso, con un incidente puntual o una molestia constante de unos alumnos a otros, hay que intervenir, sea como sea. Pero es verdad que estamos llegando a un punto donde se abren protocolos que para mí no son nada, no solventan, no resuelven, no es papeleo, que nos supone muchísimo papeleo y nos quita tiempo de intervenir en lo realmente importante, que sería tomar medidas. Este protocolo se abre y se tiene una entrevista con todos los involucrados, tanto acosadores, acosados como observadores, y se hace una investigación, una especie como investigación policial. Pero realmente se toman las medidas inmediatas, como tú estás bien diciendo, que no son eficaces, porque normalmente al que se cambia de clase es al que está supuestamente acosado. La víctima. Los acosadores, si se abre el protocolo, ya saben que se ha abierto un protocolo, con lo cual pueden tomarla más con esa persona. Fuera del ámbito escolar, además. Efectivamente. Encima están las redes De otra sociales, manera. como ha dicho José Agustín, es que... Entonces, claro, se nos escapan, yo creo que antes que protocolos necesitaríamos personal, recursos personales, psicólogos, educadores sociales en los centros, enfermeros, que nos ayuden. Es que a nosotros nos sobrepasa este trabajo. La mayoría de mis compañeros no tienen psicología ni pedagogía, han estudiado o biología o historia o matemática. Entonces, es muy complicado. ¿Os parecen bien estas medidas como profesores? Por supuesto, todo lo que podamos disponer, no solo de ayuda, sino que son medidas eficaces, porque van a darle un apoyo al alumnado, porque tenemos 2 orientadoras para 1.100 alumnos, 200, ¿vale? 1200. O 1.200, por supuesto, faltan más recursos personales, claro que sí. En realidad, que haya un papel abierto no es lo de menos. Para abrir el protocolo es verdad que hay que mandarlo por ventanilla electrónica al servicio de inspección. Entonces es verdad que a lo mejor ese trámite no lo habían hecho, que es lo que apertura el protocolo como tal. Pero sí estaban interviniendo en el caso. Yo lo desconozco porque no formo parte de ese centro, pero sí me parece muy desleal culpabilizar siempre a la institución educativa, que lo mismo no lo han hecho bien. Pero yo que tengo 1.200 alumnos, yo llevo 600, mi compañera otros 600, probablemente haya algún alumno que se me esté escapando. Y no sea porque yo no tenga interés en atenderlo o porque me gustaría ayudarlo. Se trata porque o no me entero o las medidas que tomo no son las necesarias ni las suficientes. Bruno, porque también ahí hay una labor familiar muy importante. Para mí es muy importante que si tú eres capaz de meterte con una persona, acosarla o hacerla sufrir tanto hasta el punto de que esa persona quiera morirse, tú tienes que hacértelo mirar. Claro. En valores, como persona y como sociedad, tenemos un trabajo muy importante que hacer. Y yo Vale. quiero apoyar eso que estás diciendo, Laura, que me parece totalmente necesario que descriminalicemos a los centros por no poder atender, porque no es por falta de ganas o por interés, claro que queremos, pero hay veces que no nos da. Y también meter en el ajo a vosotros, a los compañeros, porque muchas veces, yo el caso que te he dicho antes, nos enteramos por ese que lo dijo, ¿no? De ese compañero. Pero muchas veces sois vosotros los que os dais cuenta. ¿Por qué? Porque estos casos, bajo mi experiencia, ocurren principalmente en los intercambios de clase, donde no hay mayores o adultos delante o profesores delante. Entonces, eso nosotros no somos adivinos, no hay cámaras dentro del aula, es ilegal. Entonces, no podemos pretender que solucionemos algo que no conocemos, ¿no? Entonces, ahí creo que sí que deberíamos estar todos metidos dentro de lo que es la comunidad educativa y que vosotros como alumnos también debéis denunciar o llamarlo como queráis, pero de alguna manera avisarnos de que hay algo que no está yendo bien, porque si no, pues se pueden dar este tipo de casos, claro. Por dejar ya un poco al lado el tema de Sandra, se dijo que
bueno, el instituto en el que estaba ella era concertado, entonces había una teoría que insinuaba que no se abrió este protocolo porque puede afectar un poco la reputación del centro o que puede afectar en ese sentido. A ver, yo eso no lo puedo decir como algo Claro, porque no lo sabes. claro. Yo lo desconozco ni quiero además juzgar a ningún centro sin conocer lo que hay dentro. Yo sí te digo que creo que todo el mundo que se dedica a la docencia seguramente desplegara todas las herramientas que tiene en su mano para poder atender este caso. Y creo que ellos son también son parte víctima de esta situación, ¿no? Yo sinceramente creo que siempre ha habido un saber popular de que los concertados es verdad que, bueno, pues que la gente parece que los demanda más por su fama o por tal. Pero sinceramente creo que ante un caso así, yo creo que eso lo dejarían aparte. No te puedo asegurar, pero creo que Vale. no deberían de dejarse guiar por eso, vamos, pero en ningún concepto, vamos, Vale. de ninguna manera. ¿Y creéis que cuando un chico o chica es acosado, ese acosador, los padres tienen parte de culpa por la educación que se le ha dado? Buena pregunta. Yo sí. Sí. Yo Yo creo que sí. tengo mi idea muy clara. Creo que hoy en día nos estamos equivocando como sociedad, como familia, y creo que tenemos mucho que aprender. Estamos sobreprotegiendo y la sobreprotección desprotege. A nuestros menores lo estamos desprotegiendo porque muchas veces entramos a salvar situaciones donde debemos que nuestros hijos e hijas se enfrenten solos porque le estamos quitando esa estrategia. Y me voy a meter yo la primera, que como madre lo haré mal muchísimas veces. Pero que es verdad que estamos privando a nuestros hijos de enfrentarse a situaciones. Hay una pelea de dos alumnos y median las madres. Hay una mala nota y vienen los padres. Hay un ejercicio y muchas veces los traen hechos por la familia. Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje y nosotros tenemos que educar en valores. Y cuando vemos situaciones, educar y decir, oye, pues esto no está bien dicho, nunca debes de hacer sentir a nadie mal. Somos diferentes y las diferencias son respetables, nunca son un blanco para las críticas ni para los insultos. Y eso yo creo que en la familia es donde se debe hacer. Yo por lo menos pienso así. Yo comparto. Y además también, volviendo un poco al tema de las tecnologías, redes sociales y tal, pienso que justamente en ese aspecto hay muchos niños que van por delante de los padres. Van por delante de los padres. Y los Total. padres, hay casos en los cuales no se enteran ni de la décima parte de lo que a lo mejor los niños pueden estar viendo, a qué tipo de contenido acceden o con O quiénes qué se comentarios comunican, hacen quién los puede acceder, propios. los comentarios. En un grupo de clase, muchas veces cuando se ha destapado Tremendo. alguna cosa, los padres, pero mi niña ha dicho esto, sí, su hija Sí, sí, ha sí. escrito esto. Y usted no se ha dado cuenta, no por falta de ganas, como es nuestro caso, sino porque desconocimiento, al fin y al cabo. Claro, pero eso al fin y al cabo es culpa de los padres. Yo, lo que te he dicho antes, yo creo que sí. Yo creo que mucho de nuestro aprendizaje, sobre todo cuando somos más pequeños, es por imitación y, a ver, partimos de la base de que no es bueno generalizar. Yo no quiero Claro. generalizar, ni quiero decir que todo aquel acosador que ha cometido un acto, pues sea porque en su casa también pase. Pero sí creo que es responsabilidad de los padres que los niños tengan la conciencia como para darse cuenta de que eso no se debe hacer y corregir esas actitudes. Entonces, en parte creo que sí, no siempre, pero yo creo que sí, que es culpa de los padres, por supuesto. Claro, tampoco creo que en ese sentido haya mala intención por parte de la inmensa mayoría de los padres, Total. obviamente, pero sí que es verdad que ese tipo de actitudes quizá pues, puedan ser un granito más de arena, una gotita que por desgracia ayude a este tipo de situaciones. Es que son cosas que son corregibles. Y eso lo vemos no ya cuando se produce el acto del acoso, sino mucho antes. Un comentario fuera de tono, una mirada, un gesto, un manotazo, todo empieza a escalar y acaba en acoso. Pero tú puedes corregir esas actitudes. Yo me acuerdo que a mi hermano le pusieron un candado a la nevera porque mi madre no quería que se pusiera más gordo de chico y le puso un candado a la nevera. Entonces tuvo que tomar una solución drástica para corregir una cosa que no quería que fuera por ahí. Entonces hay que solucionarlo. Vale. Y Laura, vuelvo contigo. Tú que has vivido muchas situaciones de acoso entre los alumnos, ¿cómo se medía para intentar solucionar el problema? Hablas con los alumnos, intentas comunicarte con ellos, pero
A ver, yo he vivido sobre todo situaciones de agresiones, ¿no? O incidentes o peleas o discusiones. Cuando hay un caso de acoso escolar, yo ya no creo en la mediación. Es decir, la mediación está antes de que esa persona ya sea víctima, porque la víctima ya ahí tiene sus capacidades mentales, físicas, verbales están mermadas. Entonces ya no es posible mediar en la misma igualdad con el que en este caso es el agresor. Cuando hay incidentes, para mí la mediación es algo muy importante porque tú ves el punto de vista del otro. Tú lo que haces ver en esa reunión es cómo se ha sentido la otra persona cuando tú has hecho ciertos comentarios. Porque a lo mejor para ti ese comentario no tiene importancia, pero para mí a lo mejor sí. Tú imagínate que yo tengo un trastorno de la alimentación, ¿no? Y tú un día haces un comentario sobre mi físico porque he engordado o he adelgazado. No es igual de importante para mí ese comentario que a lo mejor es para José Agustín, que no tiene ese trastorno de alimentación, ¿vale? Entonces, nos tenemos que poner en la situación de la otra persona y muchas veces cuando los alumnos ven el sufrimiento de la otra persona es cuando el clic les dice, ostras, pues es verdad que lo que yo estaba haciendo estaba dañando. Normalmente, los casos que yo he visto, gracias a Dios, cuando son conscientes del daño que causan, frenan. Claro, estamos hablando de una falta de empatía, ¿no? Por culpa de... Efectivamente. Muchas veces no por la falta de empatía, sino por la falta de conocimiento que su actitud le estaba haciendo ese daño, porque a lo mejor esa persona ha recibido también ese tipo de insultos, pero no le ha afectado. Es que eso también depende mucho de tu autoestima, de tu seguridad. Entonces es verdad que ahí cuando ellos ven que están dañando a otra persona, frenan. Por eso pienso que la educación y los valores familiares son muy importantes. Cuando tú ves que en tu casa no se permite que se hable mal de otra persona o que se ataque a otra persona, tú dices, ostras, esto está mal. Y yo no lo puedo hacer porque puedo dañar a alguien. Vale. Pues vamos a cambiar un poco de tema. Quiero hablar un poco de las huelgas. Contigo ya he hablado, pero me parece un tema muy interesante. Al poco tiempo de estos sucesos, el sindicato de estudiantes convocó una huelga por Sandra. Lo malo es que yo creo que a día de hoy las huelgas se consideran más un día libre en el que no asistir a clase que un día en el que, por ejemplo, ir a una manifestación o cosas así, que no lo hacen todos los alumnos, que sí faltan a clase. Entonces, ¿cómo vivís vosotros las huelgas? Porque supongo que vosotros dos muchas veces habréis encontrado la clase vacía un día que a lo mejor venía bien, ¿no? Yo siempre se lo digo, espero que a las 12 esté en la Plaza de la Marina manifestando. Si de verdad no vaya a venir a clase, que sea por eso, por el motivo, y que la secundéis y que lo hagáis de verdad. Si no, no tiene ningún sentido la huelga para mí. Claro, para mí es el verdadero sentido de ejercer tu derecho a huelga, ¿no? Claro. Cuando tú haces huelga por algo significa que estás reivindicando algo, ¿no? Es decir, te manifiestas por algo. Poco vas a conseguir si lo que haces al final es tomártelo como un día libre. Al fin y al cabo, las huelgas sirven para eso, ¿no? Es un día que no vas a clase porque se supone que vas a ir a una manifestación, ¿no? Estamos quitándole valor a algo que históricamente ha tenido tanta fuerza en el pueblo. Y ha costado mucho que se consiguiera. Claro, históricamente. es que tienen que ser legales las huelgas, tienen que ser aprobadas y oficiales y que haya una policía que guarde de que todo se mantiene en orden. Te quiero decir que esto no es, venga, pues huelga porque no, esto hay que seguir unos trámites y si se hace para cumplirlo y para que realmente la gente vaya y se manifieste por algo en lo que está en desacuerdo. Y a mí me han salido varios vídeos en redes sociales de, bueno, gente que dice, han aprobado una huelga tal día. Y me meto en comentarios y son todos chavales de entre 14 y 15 años tomándose el tema a broma. Incluso he leído comentarios de poned la huelga el jueves que tengo un examen de lengua y no he estudiado. Claro. O sea, así. ¿Cómo veis vosotros que esto sea así? Que se tome tan a la ligera. Yo veo normal que lo tomes a la ligera, porque al final tampoco tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? Es decir, huelga, pues ya está, un día libre. No puedo, porque yo además no sé muy bien, Laura, desde el punto de vista legal, cómo está eso, si puedo o no puedo avanzar temario, pero si al final todos son ventajas como el MediaMarkt, ¿no? Pues, Claro, es ¿por que qué? yo estoy de acuerdo con eso. Tú, por ejemplo, los profesores, si nos ponemos en huelga, a nosotros nos quitan un porcentaje de nuestro sueldo. Es decir, tenemos una consecuencia. Tú eres muy consciente cuando vas a hacer la huelga, la quiero hacer, cuál es el motivo y me voy a la huelga porque creo en esta causa y estoy perdiendo parte de mi dinero. Yo creo que la huelga en los estudiantes tendría sentido si, por ejemplo, tuvierais, oye, pues mira, el que vaya a la manifestación tiene falta justificada, pero el que no vaya tiene una falta injustificada, incluso si hace falta algún punto menos. Es decir, tú estás faltando al instituto un día que hay lectivo porque tú crees en una causa y te vas a ir a manifestarte. Pero si no, creo que al final son días de vacaciones.
Eso hay que revisarlo, desde luego, porque si no es un cachondeo. Hay incluso veces que se convocan huelgas de 2 días seguidos. O sea, Luego O los niños viernes, ¿no? Sí, van sí, a la playa, en fin, se lo hacemos toman puente. en plan jauja, es lo que Sí, tú sí. dices, ya se lo toman pues como es. Y gracias que solo puede hacerla a partir de tercero. Si fuera primero y segundo de la ESO, entonces ya sería ya. Claro, ya algunos la hacen. Y ojo que si la causa es buena y está justificado, es estupendo que haya huelgas, pero que hay que secundarlas, hay que ir y hay que manifestarse y enterarse Totalmente. de la causa. Muchas veces pregunto y, pues no sé, es día de fiesta, maestro. No, no, es huelga, que es diferente. Totalmente. ¿Tú has presenciado alguna vez algún caso que tú hayas dicho, esto no me está gustando, esta actitud de algún compañero con otro? Yo he podido vivir lo que vosotros habéis dicho, cosas puntuales, pero no nada serio. Pero sí que las veces que he podido verlo, sí que se han tomado medidas, incluso se ha podido solucionar el problema, ya sea por intervención vuestra o porque simplemente los compañeros o haya pasado el tema o se hayan olvidado los acosadores Ujú. o lo que sea. Así que por esa parte yo nunca he vivido nada serio, por así decirlo. Ya, Ni hacia mí ni hacia otra persona. vale. Yo es que a mí, respecto a este tema del acoso, como decía antes, establecer un límite de lo que es o no es acoso es muy complejo. Pero a mí hay una parte que personalmente me toca mucho la moral, que es cuando hay un acto que a mí no me gusta y cuando me enfrento porque lo veo o escucho algo que no me gusta. No, no, maestro, es que era de broma. La típica excusa, ¿no? Era de broma. Era de broma, pero el daño ya está hecho. Quiero decir, el comentario ya está hecho, o el gesto, o el. Y a mí eso personalmente me toca bastante la moral. No sé. Claro, y a Sí. veces te quedas y decir, no sabes cómo continúa esa broma, ¿no? Es decir, porque muchas veces empiezan con la broma o lo que algunos llaman broma, que realmente no es tal, porque es lo que hemos hablado antes, el tema Claro. de la falta de empatía o la falta de conciencia también de saber hasta qué punto cosas que a veces dice pueden hacer realmente daño y erosionan. Y un día sí y otro también. Entonces, claro, nosotros a veces, yo por ejemplo, a veces he visto cosas puntuales, que uno cuando ve cosas puntuales, pues las corta por lo sano. Además, en mi caso, por ejemplo, yo estudié en Melilla unos cuantos años, exactamente, pues ya ves, desde sexto de primaria hasta primero de bachillerato. Y yo estudié en institutos complicados. Y no voy a decir que yo he sufrido bullying, pero yo sí que he sufrido, digamos, ese tipo de acoso puntual. Y a mí es algo que, claro, ahora como profesor, cuando lo veo, a mí se me hierve la sangre. Claro. Yo a veces me tengo que contener por no soltar alguna barbaridad ahí. Pero es decir, yo algo que cuando veo corto por lo sano inmediatamente. Claro, ¿qué es lo que pasa? No sabemos, es decir, yo por lo menos a veces me quedo ya en la duda de si, porque normalmente, pues bueno, no lo veo luego reiterado en el aula, pero a lo mejor sí continúa de otra manera, no lo sé. Claro, porque tú sí has desarrollado esa empatía de haberlo sentido en tus carnes. Entonces, al verlo externamente, pues sí que te puede afectar más. Eso está Sí. bien porque yo sí que he visto actuaciones de muchos profesores que no han hecho lo que hace él, por ejemplo, de cortar por lo sano. Han dejado que esa situación, no nada grave, pero no han comentado nada, no han regañado nada. Y José Agustín ha sacado un buen tema y es que hemos hablado de vuestra opinión como profesores, pero como alumnos que habéis sido hace ya un tiempo, ¿tú has vivido alguna situación así, Pablo? Joder, todos los días. ¿Sí? En mi época había bastante. Y era un colegio normal. Bien. Pero bueno, situaciones de acoso escolar yo no he vivido, pero insultos y motes teníamos Sí, todos. eso todos. Yo no me Y llamaba nadie pelea a por la mi nombre. salida a diario. Peleas, Y las niñas se en cogían de el los pelos. recreo. Bueno. Lo que pasa es que es verdad que como no teníamos esa continuidad que antes está explicando José Agustín, pasaba en el colegio, tú te Exacto. ibas a tu casa, luego jugabas por la tarde y al otro día llegabas No, como si no no. hubiera pasado nada. Totalmente. Yo me he Creo inflado la que- cara con los de la clase del B, siendo yo del A, y al día siguiente tan amigos. Pues Efectivamente. echábamos un Ahí partido, terminaba. pues echábamos un Ahora partido no. primero de la SOC contra segundo B, ganamos, ya éramos todos amigos. Pero nos inflamos a palo, ¿eh? Sí. pero ahora es 24/7, pum, pum, por las pum, redes pum, por las sociales, redes. en el móvil. Entonces, Y yo digo siempre que una broma es cuando dos personas se ríen, pero si tú me haces una broma a mí y yo no me río con tu broma, ya no es una broma, ya estamos hablando de algo de mal gusto. Entonces es verdad que con el tema de las redes sociales y todo, muchas veces una broma que a lo mejor sucede en clase, que un día pues viene alguien y se le dice algo, si eso continúa en el tiempo, se corre, se hace viral, entonces estamos ya en un terreno que este tema no lo hemos sacado, pero yo creo que es que las redes sociales deberían de estar prohibidas también hasta los 18 años. Esto es como una droga más. Es verdad que por redes sociales es mucho más difícil de controlar este tema que en Es que persona. ahora ya en Instagram existen directos, cosas que se borran a las 12 horas, a las 24. Yo, de verdad, soy una ignorante en Instagram y no... Pero ahora hay directos, opiniones de personas, tú pones uno que opinen de ti, gente que no te conoce,
Y de pronto recibes a lo mejor 500.000 críticas. Si tú no estás preparada para esas críticas, es que es un tema muy complicado. Yo creo que no estamos preparados para darle a nuestra adolescencia un arma tan poderosa como son las redes sociales. Y además que puede constituir delito. Yo soy muy fan del juez Calatayud y yo siempre lo digo, tu intimidad no es tu intimidad en el momento en el que soy yo la que tiene que responder por ti como madre. Entonces tu intimidad será tu intimidad cuando tú cumplas 18 años y tus delitos los puedas asumir tú. Pero cuando yo soy la que da la cara por ti, entonces tu intimidad tiene que ser mía también. Y si tú te vas a cachondear de alguien o vas a pedirle a alguien una foto en paños menores o vas a hacer un sticker de un profesor, yo tengo que saberlo, porque yo soy al final la que responde y tengo que corregirte en esa conducta. Claro, eso es muy interesante porque además a día de hoy se ven redes sociales y móviles en niños cada vez más pequeños que acceden antes. A mí me da mucha pena cuando voy a comer a algún sitio con mi hijo, porque yo veo a familias enteras comiendo y en vez de teniendo una conversación, están los niños mirando el móvil y los adultos comiendo. Y yo entiendo que ser padre y madre es agotador y es un momento donde tú dices, pero es que es tan bonito una conversación. Yo es que los móviles fuera deben de estar mínimo en la comida y sobre todo contar cada uno cómo nos ha ido el día, qué tal, porque ahí aunque tu hijo sea más comunicativo o menos comunicativo, ahí es donde tú puedes decir, oye, pues lo noto diferente, pues hoy me ha contado esto, me ha contado, y creo que eso es lo que nos está faltando hoy en día. Porque nosotros hemos tenido a lo mejor padres más autoritarios, ¿no? Mi padre era más autoritario que yo, seguro, vamos. Pero sin embargo, yo me sentía segura en mi casa. Yo cuando llegaba a la comida y hablábamos, éramos 3 hermanas y nos atropellábamos contándonos cada una nuestra historia, pero yo siempre me he sentido escuchada por mis padres y sabía que ellos iban a estar, aunque no se lo cuente todo, por supuesto, hay cosas que no se cuentan, pero me he sentido siempre segura de decir, bueno, tengo un entorno seguro. Y yo pienso que hoy en día a nuestro hijo muchas veces, uy, como le cuento esto a mi madre, uy, como le cuento esto a mi padre, o no le damos ese momento de cuéntame. Y creo que eso es súper importante, es como una terapia que tenemos al día donde necesitamos, igual que nosotros como adultos, ¿eh? No necesitáis Sí. Sociabilizar, lo que viene siendo sociabilizar, vamos. y comer teniendo una conversación. Nosotros, mi pareja y yo, tenemos los martes sin móvil y nos cocinamos y estamos nosotros y conectamos muchísimo toda la semana. Hablamos de otras cosas que a lo mejor pues, viendo una película, una serie, nos hablamos y es fundamental, lo apoyo 100%. Y además de eso, quería comentar sobre lo que estabas comentando del uso de redes sociales por parte de menores, que hace cuestión de un mes salió la propuesta del gobierno de prohibir directamente redes sociales en menores de 16 años, no de 18, 16. Cosa que, bueno, pues generó cierta controversia. Me acuerdo que yo llegué al día siguiente a clase y pregunté en clase abiertamente que quién estaba a favor y en contra, y la mayoría, en primero bachillerato, estaba a favor de que se prohibieran, porque somos conscientes, vosotros mismos sois conscientes del daño que hace. O sea que no sé si tu comunidad va a hacer comentarios sobre cuáles son los próximos temas que quieres hablar aquí con los profesores, pero yo creo que esto es un tema bastante interesante, el uso que se hace por parte de los adolescentes, porque es lo que decía Laura, cuando tú te expones en una red social, tú te conviertes directamente en vulnerable a críticas, a un montón de cosas que tú tienes que tener una autoestima y una conciencia de ti mismo muy seguro como para que eso no te afecte. Nos pasa a los mayores, imagínate cuando tienes 14, 15 años. Entonces, eso afecta y mucho. Y eso puede acabar provocando pues lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Entonces, esto hay que darle una vuelta, sobre todo a nivel de sociedad y de comunidad. No solo en los institutos, sino de todos. Y también, dada esta medida, ¿no veríais bien que todos los comentarios que se hiciesen en redes sociales, ya sean de insulto o de odio, que se ven mucho, tuviesen sus consecuencias? Que no fuesen simplemente un usuario en una red social que es un anónimo. Pero yo creo que eso es fundamental, pero que sería casi imposible. Yo creo que es que la red social tenía que tener una inteligencia artificial acoplada, donde en el momento que tú dieras un mensaje de odio, homofóbico, racista, insulto, Se te corta el directamente dedo. lo capara, no dejara que lo mandara. Eso sería fundamental, porque detrás del móvil, del ordenador, somos muy valientes. A mí me pasa muchas veces, voy conduciendo a lo mejor y digo cosas, digo, ostras, esto no lo diría si no tuviera el coche. O si lo tuvieras delante al conductor, claro. Es verdad que yo creo que ahí nos protegemos, ¿no? Y creo que eso es fundamental, de verdad. Es que muchas veces tú mismo cuando escribes un WhatsApp,
Estás enfadado y escribes un WhatsApp. No tiene que ser ni red social ni nada. Con alguien al que tú quieres. Y escribes ese WhatsApp y al minuto de escribirlo dices, tío, me he pasado, no, estaba enfadada y en ese tono no quería hablarle y tal. Y enseguida lo borra o lo modifica, pero después tienes a esa persona para poder hablarlo y decirle, mira, que el mensaje que te he mandado ha sido fruto del enfado y tal. Pero en una red social donde tú vas a intervenir puntualmente y te da igual lo que pase, ahí es que estamos muy desprotegidos, ¿eh? Y estamos hablando de menores de edad y muy vulnerables porque la adolescencia es muy vulnerable. Que la adolescencia es una edad muy complicada, ¿eh? Sí, quizá también un poco lo complicado sería establecer un límite, ¿no? Es decir, Sí. hasta qué punto podría decirse que esto es odio, insulto y tal. Y por otra parte, una crítica. Complicado, Es complicado. En resumen, habría que cambiar muchas cosas, tanto fuera como dentro de las jaulas, ¿no? Yo Sí. creo que sí, que hay muchas cosas que cambiar. Hay mucho margen de mejora. Sí. Muchísimas. Sobre todo nos lo dice pues el porcentaje tan alto que está habiendo últimamente de suicidios, no solo por tema de acoso escolar, sino por estados mentales complicados. Estamos viviendo una situación, además del protocolo de acoso escolar, yo me he reído de los protocolos porque es que abrimos protocolo por todo. Tenemos también de bienestar para todo aquel alumno o alumna que se autolesione. Yo no sé qué decirte cuántos casos de autolesión existen hoy en día, Bruno. Y eso es, tú lo piensas y es muy triste y muy complicado llevarlo, porque que yo abra un protocolo significa que voy a atender mejor a esa chica o ese chico que se está autolesionando. No, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es eso, que lo que necesitamos son más recursos. En el centro estamos criando adolescentes, personas que van a formar parte de nuestra sociedad el día de mañana. Y ellos requieren una formación no solo académica, también mental, emocional, que se empieza desde casa y se continúa aquí. Entonces para mí es muy importante. Y hemos hablado antes del caso de Sandra Peña, por supuesto, no, yo lo primero que quiero es darle mi más sentido pésame a la familia. No me puedo imaginar el dolor por el que han pasado antes y después de su suicidio. Y yo no conozco el caso en sí, pero creo que esto es lo que nos tendría que hacer cambiar el chip, este tipo de situaciones. Me parece buena conclusión. Y muy importante también que se hable de esto, que demos la cara y que puedas convocarnos a los profesores para que dialoguemos sobre este tema, porque hay que hacerlo, no hay que dejarlo en un cajón. Muchas veces tengo yo mi propia dicotomía sobre si es correcto o no hablar de ciertas cosas. Hablamos de suicidios, por ejemplo. Hay veces que el suicidio puede llamar al suicidio y entonces ahí hay que tener también cuidado. Pero creo que, por ejemplo, el tema de acoso escolar hay que tener tolerancia cero y hay que hablarlo y hay que comentarlo. Y ya por terminar por mi parte, una cosa más quería decir. A donde hemos llegado a nivel de sociedad, yo creo que está muy relacionado con los referentes que tenemos. Si piensas en nuestros referentes culturales, en lo que hay en la tele, en la música de hoy en día, en la sociedad en general, quizás los valores y los principios que imperan ahí no son los adecuados y por eso estamos guiándonos hacia unas redes sociales cada vez más tóxicas, hacia unos programas de televisión cada vez más dañinos, cada vez que nos hacen más pequeñitos, más autoexigentes, más... Entonces, cuando uno... Porque lo fácil y lo cómodo es entregarse a ese mundo. Cuando uno se para y cierra, se da cuenta de que está solo, de que poca gente se quiere salir de ahí, porque es difícil salirse del grupo y creo que ahí todos nos lo tenemos que plantear un poquito. Un punto muy interesante. A mí se me había pasado por la cabeza antes el hecho de que cada vez tengo más la sensación, y no solamente pasa con los chavales, ¿no? Con los adolescentes, también nos puede pasar a nosotros hasta cierto punto. El hecho de que parece que existe como una especie de vida paralela, relaciones artificiales que se crean a raíz de una disminución de las relaciones sociales reales en persona, de persona a persona, y cada vez más el mundo de las redes sociales. Y eso genera como una especie de relaciones artificiales, de un sentimiento de felicidad, tristeza, emoción, si recibo más o menos likes. Y creo que eso es algo bastante artificial, ¿no? Luego no se corresponde con la realidad. Y luego es lo que tú dices, Pablo, que al final es como que mucha gente se da cuenta de que en la vida real, la realidad está más solo de lo que se piensa. Muchos temas de los que hablar. Solo hemos abierto melones, no hemos dejado Pero ninguno. merece la pena. Sí, sí, totalmente.
Pues Laura, José Agustín, Pablo, muchas gracias por esta conversación. Creo que he aprendido bastante y que le va a gustar a la gente, así que espero que incluso se pueda repetir algún día. Gracias a ti, Cuando Hugo. tú Gracias a ti, Bruno. Muchas gracias. Y nada, si queréis que hablemos de algo más, déjalo aquí en los comentarios.